Bueno, aquí tenemos la parte de la configuración de los dos tipos de filtros, filtros pasabajas y filtros pasaltas. Ahorita vamos a ver en subsecuente la parte de los filtros pasabanda y rechazabanda, pero iniciamos con los filtros pasabaja. Empezamos en base a los de menor orden hacia los de mayor orden. En cierta manera, esta es la configuración básica de un filtro pasabajas de primer orden, donde sí vamos a tener relacionadas dos circuitos, un R y un C, y lo tenemos acoplado a un seguidor de voltaje. Nosotros vamos a tener nuestra frecuencia de corte cuando tengamos una decaída de nuestra señal de 3 decibeles. Para nuestro análisis y para el comportamiento de nuestro circuito, nosotros vamos a observar y vamos a ver que este comportamiento está muy relacionado en base, ¿sí? En este caso en particular y particularmente en los filtros tipo Butterworth, ¿sí? Tenemos esa característica que omega C es igual a omega 0. No en todos los casos esto sucede. Puede variar, puede cambiar para cada uno de los casos. Entonces, en nuestro caso en particular, sí coincide porque estamos utilizando un Butterworth. Si utilizamos un Chebyshev, si utilizamos un Bessel, un elíptico, esta relación que tenemos aquí cambia. Y bueno, en este caso en particular para el Butterworth tenemos esta relación donde omega C es igual a omega 0 y de ahí esta omega 0 es igual a 1 entre RC, o este es igual a nuestra frecuencia de corte. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular esos componentes o cómo vamos a calcularlos? Normalmente lo que se trata de hacer es proponer el valor del capacitor, ¿sí? Y de ahí calculo el valor de la resistencia. Normalmente el capacitor se recomienda que tenga un valor entre 100 nanofaradios a 100 picofaradios y de ahí vamos a proponer el valor de la resistencia adecuada, ¿sí? Unos valores de resistencia tampoco ni muy grandes ni tampoco tan pequeños. Nosotros podemos reajustar los valores de estos componentes para que sea mucho más fácil. Y algo que va a ser muy importante y que nosotros vamos a estar analizando y principalmente mediante la simulación, y en este caso va a ser la parte de lo que se le conoce como su función de transferencia. Su función de transferencia que nos va a relacionar principalmente el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Ese que tenemos aquí es la variable de Laplace, ¿sí? Es una variable en el dominio de la frecuencia. Esa es una gran ventaja de la utilización de un análisis en el dominio de ese, porque eso es un análisis frecuencial. Si recuerdan, todas las gráficas que hemos visto aquí en la parte de filtros es una gráfica frecuencial. Me relaciona su amplitud con respecto a su comportamiento de frecuencia. Yo tengo, en cierta manera, un comportamiento frecuencial. ¿Esto qué quiere decir? Voy a ir viendo su comportamiento cada que cambia la frecuencia. Entonces tengo un análisis frecuencial que me permite ver su comportamiento, ver las gráficas que estábamos analizando anteriormente, ver ese comportamiento. Ese comportamiento no lo voy a poder ver en lo que es un osciloscopio. Nosotros lo vamos a ver directamente en una simulación. Para poderlo ver con un equipo en el laboratorio necesitaríamos un equipo que se llama analizador de espectros. Ese analizador de espectros me introduce dentro de mi circuito una señal senoidal, pero me empieza a cambiar su frecuencia desde muy bajas frecuencias hasta frecuencias altas. Me va haciendo y va viendo y evaluando cómo está comportándose el circuito. Entonces, con el dominio de S, ¿sí? O con el dominio frecuencial, la magnitud de la componente de Laplace, ¿sí? Lo que vamos a hacer es obtener una respuesta, una señal que nos relacione específicamente nuestro comportamiento. Entonces, de esta manera podemos obtener nuestra función de transferencia que vamos a utilizar dentro de nuestro sistema. En este caso, ¿sí? Esta es mi función de transferencia. Si quisiera yo desarrollarla un poco, ¿sí? Esta función de transferencia, que es el voltaje de la salida entre el voltaje de, ¿sí?
voltaje de entrada, ¿sí? Que normalmente lo denotamos como HDS, es igual a ¿quién? ¿Quién es B0? B0 es igual a 1 entre RC, y aquí es S más 1 entre RC, ¿sí? Si yo en cierta manera quisiera, ¿sí?, eliminar, o en cierta manera no dejar tantos denominadores, ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar todo por RC. Entonces aquí, ¿qué haría? Pues finalmente aquí lo que estaría realizando es, si lo multiplico aquí, ¿sí?, multiplico este término por RC y todo este término por RC, ¿qué voy a tener al final y al cabo? Este término se va a eliminar, ¿sí? Y aquí este término voy a tener RCS más 1, porque se va a estar eliminando esto. De manera que mi función de transferencia que yo tengo para un filtro pasabajas, en este caso, este valor, va a ser igual a 1 entre RCS más 1, ¿sí? Entonces ese va a ser mi comportamiento de mi señal. Y si nosotros esto, ¿sí?, lo vamos a hacer también, vamos a estar trabajando un poquito en la parte de MATLAB, ¿sí?, para ver su respuesta de frecuencia y para ver su comportamiento también en el SPICE, que me permita ver cómo me responde mi señal. Vamos a hacer su análisis cuando metamos una señal senoidal acá y empecemos a hacer sus variaciones, pero lo más importante va a ser un barrido que le conocemos como un barrido frecuencial, lo cual mediante la simulación en el SPICE no lo hace muy fácil. Entonces vamos a ver su comportamiento y vamos a ver esa gráfica que nosotros tenemos. Entonces este es el circuito pasabajas de primer orden. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer, perdón, aquí está incorrecto, es un filtro pasa altas de primer orden también, aquí ambos son de primer orden, ¿sí? ¿Qué voy a tener yo? Voy a tener este circuito. Si ven, a diferencia de lo que está cambiando es la posición del capacitor y de la resistencia, se están invirtiendo. Y si empezamos a ver su análisis, ¿sí?, yo tengo que la frecuencia de corte cuando la señal pierde 3 decibeles va a ser igual a omega 0 por 1 entre RC. Si ven, es la misma ecuación, y R es igual a 1 entre omega 0 por C, o es igual a 1 entre 2pi FC0C. De esta manera nosotros podemos tener aquí y proponer un capacitor que vaya entre los 100 nanofaradios a los 100 picofaradios. De esta manera puedo yo estar observando cómo se responde el circuito. Si yo analizo este circuito en esta parte, ¿sí?, si yo introduzco mi circuito, veo mi función de referencia de transferencia, ¿sí? Esta nuevamente es una función de transferencia. ¿Sí? Esa función de transferencia ahora para este circuito va a ser esta, S entre S más omega 0. Si yo la desarrollo un poco, ¿sí?, voy a tener que B0 ds entre BI ds es igual a ¿quién? A S entre S más, aquí en vez de poner omega 0 pongo 1 entre RC, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar arriba y abajo por RS para eliminar este RS. Por lo tanto me queda RC por S entre RCS más 1. Entonces mi función que yo voy a manejar en mi circuito va a ser igual a HDS, y esa HDS va a ser igual a RCS entre RCS más 1. Entonces, si se fijan, son diferentes las funciones, diferente el comportamiento. ¿Por qué? Porque este es un circuito pasa altas de primer orden. Este va a tener las bajas frecuencias y este nos va a amplificar nuestras altas frecuencias. Entonces,
¿Qué debemos de hacer? Pues ir viendo cómo vamos a estar teniendo nuestros valores, cómo vamos a ir introduciendo nuestras variables para obtener y calcular su comportamiento, su respuesta, para tener básicamente nuestro filtro que nosotros deseamos. Ya sea un filtro pasa bajas de primer orden o un filtro pasa altas de primer orden en este caso. Y vamos a ir viendo, vamos a ir aumentándole y vamos a ir ampliando cada una de estas variables que nosotros tenemos, ¿sí? Ya sea uno de segundo orden, uno de tercer orden, uno de cuarto orden, cómo lo vamos a ir construyendo, cómo lo vamos a ir básicamente diseñando.